La palabra del Señor, ¿verdad?, es nueva cada día. Amén. Vamos a leer desde el verso 5. Amén. Cuando fue anunciado que iban a ser Juan el Bautista. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Que Dios pueda decir eso de nosotros, amén. Que seamos hallados justos delante de Dios, que andamos irreprensibles, guardando la palabra, ¿verdad?, los mandamientos de nuestro Dios, las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, ¿verdad? Había, vamos a decir, un defecto, no tenían hijos. Esa pareja era una pareja fiel a Dios, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ¿verdad? Eran ya mayores. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Aleluya. Entrando en el santuario del Señor. Aquí podemos ver, hermano, que en la tradición judía eran tantos los sacerdotes que tenían que echar suerte, ¿verdad?, para poder entrar a ese lugar. Pero qué privilegio nosotros tenemos, que el Señor nos ha llamado, nos ha elegido como reyes y sacerdotes para Él, para ministrarle al Señor. Amén. Aquí, ¿verdad?, ellos vinieron y Él ofreció el incienso al Señor. Entró porque le tocó, por el propósito que Dios tenía. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Nos ha llamado con ese propósito de ser sacerdotes de nuestro Dios. Amén. De ministrar al Señor a través de Él mismo, ¿verdad? No a través de nosotros, porque nada bueno sale de nosotros, sino a través de Él mismo. Amén. Podemos darle alabanza, podemos darle adoración a nuestro Dios. Zacarías, ¿verdad?, dice la palabra, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, ¿verdad? Entonces el pueblo estaba fuera orando, no podía entrar, solamente el sacerdote que fue elegido podía entrar. Y nosotros, si has creído verdaderamente en Jesucristo y lo has confesado con tus labios de que Jesús es tu Señor y tu Salvador, ¿verdad?, puedes entrar a ese lugar, al santuario de Dios, y adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Y dice la palabra que la multitud, ¿verdad?, del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Aleluya. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, ¿verdad? Aquí el temor es miedo, cogió miedo Zacarías. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aleluya. Aquí, en ese momento, ¿verdad?, donde él tuvo la oportunidad de entrar en la adoración a Dios, de ofrecerle alabanza, adoración, exaltación, pero no solamente alabanza, ¿verdad?, con sus labios que le tocó, sino su vida. Su vida era reconocida como un hombre justo, como un hombre que andaba caminando en los mandamientos del Señor, en las ordenanzas del Señor.
vida que era de acuerdo delante de Dios, porque dice la palabra que andaba, que era justo delante de Dios. No era justo delante de los hombres, delante de Dios. Y eso es algo valioso y maravilloso. Amén. Entonces él pudo, ¿verdad? Ahí cuando el ángel dice que fue escuchada su oración, que su mujer iba a tener hijo, ¿verdad? Y su nombre, de una vez le declararon que su nombre sería Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, aleluya. Declarando, ¿verdad?, el poder, la autoridad que Juan iba a tener, el gozo que iba a traer a Israel, porque mucho pueblo de Israel fue a bautizarse a las aguas a través de Juan el Bautista, ¿verdad? Hubo arrepentimiento, preparando el camino del Señor. ¿Nosotros estamos preparando el camino del Señor o qué estamos preparando? ¿Verdad? Juan el Bautista fue con ese propósito, que iba delante del Señor. Amén. Y que el Señor iba a venir después. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aleluya. Aún desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Iba a ser lleno aún desde el vientre. Hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Tengo el Espíritu Santo del Señor. He creído en Cristo. ¿Cómo está el Espíritu Santo de Dios en mi vida? ¿Está dormido? ¿Está ahí? ¿O está fervoroso? ¿Estoy caminando en el Espíritu? Dice la palabra que cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando lo confesamos con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón y lo declaramos al mundo, ¿verdad? Y nos bautizamos, aleluya, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Pero ¿cómo estoy caminando? ¿En mi propia cuenta o estoy siendo llena del Espíritu Santo de Dios? Porque es una promesa de Dios, ¿verdad? Entonces yo me debo autoanalizar en qué estoy, cómo está mi vida, ¿verdad? Y dice el verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aleluya. Qué precioso, ¿verdad? Ese era el propósito del nacimiento de Juan. Que aún, como dice aquí la palabra, que él iba con el espíritu y el poder de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Cuando recibimos al Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué poder estoy caminando? ¿Estoy caminando en mi propio poder o en el poder del Espíritu Santo de Dios? El Señor lo declaró en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo aquí, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es un propósito, y es nuestro propósito de anunciar el Evangelio de Cristo, de anunciar la buena nueva de salvación, así como Juan fue preparado para anunciar la buena nueva del Señor y fue lleno del Espíritu Santo, aleluya. Dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Aquellas vidas que son rebeldes, ¿verdad? Nosotros podemos proclamar prudencia, de que se vuelvan a la prudencia. ¿Pero qué estoy proclamando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en mí misma o estoy viviendo bajo el Espíritu Santo de Dios? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto.
para preparar. Ese fue otro de los propósitos de Juan. Nosotros cada uno dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. No es ni de un líder, sino para todos. Lo dice la palabra, ¿verdad? Es para todo el ministerio de la reconciliación. Yo debo reconciliar al mundo a Cristo. Con mis hechos, predicando la palabra, con mi testimonio. ¿Pero qué estoy predicando? ¿Estoy caminando en el Espíritu Santo o estoy caminando en mí misma? Juan fue el propósito en el cual Dios lo llamó. Aleluya. Pero él, caminó de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a leer ahí mismo, pero en el 39, ¿verdad? En aquellos días, levantándose María, ya, ¿verdad?, había sido anunciado el nacimiento de Jesús también. En aquellos días, levantándose María, ¿verdad?, la madre de Jesús, fue deprisa a la montaña, deprisa, ¿verdad?, fue rápido, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aleluya, la saludó, ¿verdad? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué fue llena Elizabeth del Espíritu Santo de Dios? ¿Verdad? Porque Jesús llegó a través de María. Amén. Jesús llegó a través de María a ese lugar. Jesús ha llegado a nuestras vidas y estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Hemos verdaderamente confesado a Jesús en nuestros corazones, lo creemos y caminamos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice aquí la palabra, aleluya, que fue, ¿verdad?, cuando inmediatamente entró y oyó la salutación, ¿verdad?, Elizabeth, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. Fue bendita por el fruto de su vientre, porque Jesús estaba ahí, el Salvador estaba ahí. El Salvador está en mí, el Salvador está en ti. Porque se me concede esto a mí. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ella declaró, ¿verdad? Elizabeth le declaró esto. Y le hizo esto. ¿Cómo se me concede esto a mí? ¿Qué persona Dios usó para que el Evangelio llegara a nuestras vidas? Tenemos que continuar, hermano, viviendo en el Espíritu. No podemos continuar viviendo en nosotros mismos. Por eso hay mucho fracaso en medio de la iglesia del Señor. Porque no estamos caminando de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y dice el 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. Si miramos a detrás, ¿verdad? Zacarías no creyó y por eso quedó mudo, pero María creyó al Señor. Le creyó al Señor. ¿Y qué dice la palabra? Entonces María dijo, ¿verdad?, levantó una alabanza al Señor, enalteció a Dios. ¿Estoy yo enalteciendo al Señor en mi vida? Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿No estamos regocijando en nuestro Dios, nuestro Salvador?
¿O en qué me estoy regocijando, hermano? Dios quiere que nosotros miremos la palabra y que se haga vida. Es como digo, siempre es muy bueno predicarlo y decirlo, ¿verdad? Pero vivirlo, ahí es que está. Ah, sí, ya yo me sé esa palabra, ya yo me la sé. No la sabemos, ¿usted sabe cuándo? Cuando yo camino en ella. Cuando yo camino de acuerdo a la palabra de Dios. No es de proclamarlo con la boca, es muy fácil proclamarlo y decirlo, pero hay que vivirlo. Hay que vivir en el Espíritu, hermano. Hay que alabar a Dios en medio de la tormenta, en medio de la situación que se nos presenta, porque Él nos ha llamado con ese propósito. María aquí, ¿verdad?, engrandece al Señor, su alma enaltece a Dios. Tenemos que decirle a nuestra alma: oh alma mía, alaba a Dios. Agradece los beneficios, someterla a la voluntad del Espíritu, no lo que ella quiera. Nuestra alma es rebelde. Nuestra alma tenemos que hablarle y decirle que debe alabar a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Y miren cómo ella reconoce: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, una mujer humilde reconoció la bajeza. Ninguno de nosotros lo merecíamos que Jesús viniera a nuestras vidas. Dios ha mirado nuestra bajeza y ha venido a nosotros. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y enaltece, da oración a Dios en medio de aquella situación que ella estaba viviendo. Bendito sea el Señor. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con propósito, y es de anunciar a Jesucristo, y es de proclamar su nombre, aleluya. Y su misericordia es de generación en generación. Oigan, mis hermanos, su misericordia es de generación en generación a los que le temen, a los que temen su nombre, aleluya, a los que andan en el temor a Dios. Su misericordia siempre va a estar ahí presente, aleluya, caminando de acuerdo al Señor. Hizo proeza con sus brazos, esparció a los soberbios y en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aleluya. La promesa de Dios se estaba cumpliendo ahí. Jesús vino, aleluya, al vientre de María. Y desde que vino al vientre de María, aleluya, empezó a hacer proezas, a llenar a Juan del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Jesús ha venido a nosotros, hermano. Estamos alabando a Dios verdaderamente, o nos estamos quejando. Es un año de quitar quejas de nuestras bocas. Es un año de gracia, hermano. Un año de sacerdocio. Que seamos verdaderos sacerdotes para nuestro Dios, que ministremos al Señor, que ministremos alabanza, que ministremos adoración a nuestro Dios, en todo tiempo y en todo momento. Aunque, como digo, como siempre, aunque mis lágrimas bajen, Señor, gracias. Señor, gracias por esta situación. Señor, yo te alabo. Tú tienes el control de todas las cosas. Pero si empiezo a quejarme, le doy lugar a la vieja naturaleza, a ese viejo hombre, y que el enemigo le fascina que lo alimentemos. Pero cuando le doy
lugar al Espíritu Santo de Dios, empiezo a engrandecer el nombre de Dios, aleluya, la cosa es muy diferente. Bendito sea tu nombre, Jehová. Efesios, vamos a ir a Efesios. Gloria a Jesús. Efesios 1. Aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo empieza. Efesios 1, verso 3, dice la palabra. Empieza en alabanza, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con todas las bendiciones espirituales, ¿verdad? Dice aquí, en los lugares celestiales en Cristo. Por eso tenemos que buscar la intimidad con Dios, esos lugares altos, y llega más la bendición en nuestra vida. Pero ya la palabra está declarando que nos bendijo, ¿verdad? Ya somos bendecidos por el Señor. Pero ¿qué yo estoy haciendo con esa bendición? El Señor me ha estado ministrando mucho esa palabra, que Dios pone el querer como el hacerlo, por su buena voluntad. Pero ¿qué pasa cuando Dios pone el querer como el hacerlo por su buena voluntad? Si yo le doy lugar a esa obra de Dios en mi vida, se ejecuta. Pero si yo pongo paredes, si yo pongo excusa, si yo ando de acuerdo a mi condición humana, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en mi vida? Va a haber derrumbe espiritual. No va a haber esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice aquí la palabra del verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, en Cristo, nos escogió el Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Delante de quién? De Él. ¿Cómo caminaban ellos? Delante del Señor justo, andando en los mandamientos de Dios, en las ordenanzas de Dios, y fueron elegidos para el propósito de que Juan el Bautista viniera a través de él. Y así María también fue elegida con ese propósito, una mujer que andaba de acuerdo a la palabra de Dios, una mujer virgen, ¿verdad? Y vino el Salvador. Cada uno de nosotros en diferentes lugares fuimos llamados, dice aquí la palabra, antes de la fundación del mundo. Dice el Señor aquí a través del apóstol Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No es delante de nadie, es delante del Señor. Es a Él que lo debemos. Amén. Yo puedo aparentar, como Pedro, ¿verdad? Dice la palabra en Gálatas, habla, que simulaba, ¿verdad? No se quería juntar con los gentiles. Y hacía disimulo. Y a veces hacemos eso, hermano. Simulamos que estamos bien y estamos mal. Dios quiere un corazón sincero delante de Él. Dios quiere que andemos delante de Él. No es delante de nadie, es delante de Él, porque a Él es que nos debemos. Es muy fácil yo engañar a mi esposo, ¿verdad? Pero a Dios no. A Dios yo no puedo engañarlo, porque Él me está mirando y Él conoce mi andar. Jonás se quería esconder y huyó. ¿De quién huyó? De los hombres. Pero Dios está en todo lugar y nos está mirando, hermano. Y por eso el Señor quiere que nosotros andemos delante de Él. Aleluya. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad, hermano, que Él nos llamó para Él, para la alabanza de su gloria, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito. Para la alabanza de su gloria
la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó Dios a través de Cristo. A través de Cristo nos aceptó, hermano. No porque nosotros hagamos nada bueno, solo Él. Recordemos lo que explicó Samuel el viernes. ¿Qué somos? Nuestra justicia como trapo de inmundicia. Pero a través de Cristo, a través de Él, es que podemos, hermano. Solamente a través del Señor. Bendito sea tu nombre, Jehová. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención, el perdón de pecado, tenemos, ¿verdad? Según la riqueza de su gracia. Su gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Ninguno de nosotros podemos pagar ese regalo, porque Cristo nos lo dio. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esa gracia? ¿Cómo estamos caminando delante de nuestro Dios? ¿Qué estoy haciendo, hermano? Esa gracia, esa misericordia infinita de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hizo sobreabundar, hermano, en su sabiduría, en esa sabiduría de Dios y su inteligencia. Estaba escondido, María declaraba, ¿verdad?, para los ricos, para aquellos que se creen que se lo saben todo. Estaba escondido, pero estaba para los humildes, para los necesitados. Aleluya, vino el Señor. A Dios le plació llamarlo a cada uno de nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dios mismo se lo propuso. Aleluya. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de lo que están en los cielos como de lo que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según el designio de la voluntad de Dios. Él se lo propuso en sí mismo, de llamarnos, de ser adoptados hijos suyos. Y como hijos de Dios que somos, debemos caminar como hijos de Dios. O voy a caminar como hija de esta naturaleza que cayó, que Satanás la engañó y la sigue engañando, como está el mundo engañándose. ¿En qué estoy? ¿Cómo estoy caminando? Dios quiere que meditemos en esta palabra, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nuevamente lo declara el Señor. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, está hablando su pueblo, ¿verdad? Primeramente nosotros. El pueblo de Israel estaba esperando en Cristo. No lo recibieron, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, nos hizo hijos de Dios, dice la palabra. Amén. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí, ¿verdad?, la palabra lo confirma. En Él también vosotros, ¿verdad?, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad. Hemos oído la palabra de verdad. Cristo es la verdad. Esta palabra es verdadera. Hemos oído esta palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Este evangelio que significa arrepentimiento y resurrección de vida. Aleluya. Y habiendo creído en Él, creímos en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. 3 veces dice la palabra, para la alabanza de su gloria. Aleluya. Hermano, seamos para el Señor. No seamos para nosotros mismos, seamos para Él. Bendito sea tu nombre, Jehová. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Vamos a leer. Gloria a Jesús. Dios es bueno, Dios es fiel. Aquí el apóstol Pedro está declarando, ¿verdad? Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en alabanza a Dios, que según su grande misericordia, hermano, porque por la misericordia de Dios es que estamos en pie, con todas las cosas que nos acontecen en la vida diaria, todos los problemas que están aconteciendo, familiares, solamente el Señor nos da la fuerza. Y Dios dice aquí, a través de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No es muerte, hermana, es una esperanza viva la que tenemos. Aleluya, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza viva es porque Cristo ha resucitado, aleluya. Nuestro Jesucristo ha resucitado en poder y gloria. Y nos dice a nosotros que debemos resucitar, aleluya, levantarnos de los muertos. Levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. Bendito sea el Señor. Dice: para una herencia incorruptible, oigan. Por esa resurrección de Jesucristo de los muertos, vino la herencia incorruptible. Algo que no tiene nada de pecado, nada, es incorruptible esa herencia que tenemos en el Señor, incontaminada. No tiene ninguna contaminación, aleluya, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y por qué andamos como andamos? Nos dice el Señor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe, hermano, mediante esa fe que ha sido depositada, creerle a Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Aleluya. Para ser manifestada en tiempo postrero. Esa salvación, esa redención que Cristo viene por nosotros. Y vamos a ser rescatados. Pero Dios nos quiere encontrar en alabanza, en adoración para Él. Andando de acuerdo a nuestro Dios, no de acuerdo a mí. Hermano, es tiempo de despertar. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, por un poco de tiempo es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos siendo afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? Si es necesario. Vienen las pruebas para Dios saber en qué pie estamos parados. Si estamos en Él o estamos en nosotros mismos, o le estamos prestando oído al enemigo. El enemigo está susurrando muchas cosas y nosotros, Señor, lo reprenda, no podemos prestarle oído, porque eso daña, eso contamina. Amén. Dice que esa prueba, para que es sometida a prueba vuestra fe, es la fe de nosotros, ¿verdad? Mucho más precioso que el oro, es mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Cómo sea hallada nuestra fe? En alabanza a Dios, no en queja, no quejándome. Ay, Señor, pero mira,
¿Qué tantas enfermedades? ¿Qué tantos problemas son? Dios no quiere eso. Señor, gracias. Yo te alabo por esta situación que estoy pasando. Tú sabes por qué lo permite. ¿Cuánto padeció Job? ¿Cuánto padeció nuestro Señor Jesucristo? Siendo inocente. Siendo inocente padeció el tiempo que duró aquí en la tierra. No sabemos, ¿verdad? Solamente los 12 años cuando fue al templo se conoce. Pero me imagino que nuestro Señor Jesucristo padeció los 33 años que estuvo aquí en esta tierra, viendo cómo el pueblo no andaba de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a su propia condición. Hermanos, no andemos de acuerdo a nuestra propia condición, sino a la condición de nuestro Dios. Porque si meditamos verdaderamente en lo que el Señor nos está trayendo en esta noche, Señor, de verdad, yo quiero que tú me encuentres en alabanza, como dice aquí la palabra. Que aunque yo tenga pruebas, aunque yo tenga situaciones, Señor, gracias. Dice aquí la palabra, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor venga, que nuestras vidas sea de alabanza, de gloria para Él. Bendito sea el Señor, a quien amáis sin haberle visto, ¿verdad? No le hemos visto al Señor. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, aleluya. Ese gozo está en nosotros. Cualquiera sea nuestra situación, la prueba que estemos pasando, seamos hallados en gozo inefable, puro, pero solamente a través de Jesús podemos ser hallados así, hermano, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, de esta gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos buscaron, escudriñaron, dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. La gloria que vendría a través de ese sufrimiento. No importa lo que estemos pasando, démosle alabanza a Dios, aprendamos, hermano, a darle gracias a Dios, a no quejarnos. Que el Señor nos ayude a saber andar de acuerdo a la palabra de Dios, a cada uno de nosotros. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, que no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Espíritu Santo anhela que tengamos intimidad. Se quiere revelar a nuestras vidas, porque Él le da gloria a Cristo. Toda la gloria se la da al Señor. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, suceden cosas maravillosas. Así como cantábamos esa canción, que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios adora a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe, suceden cosas maravillosas. Es un gozo, como dice aquí la palabra, inefable. Es puro, es santo porque es de Dios. No hay engaño, no hay nada de eso. Así que, mis hermanos, en esta noche vamos a aprender de nuestro Dios. Él está en nuestras vidas. Su Espíritu Santo, si hemos creído verdaderamente, si tú no has creído, si tú no
Confiesa a Cristo como tu Salvador y vas a recibir el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios anhela que caminemos en el Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias, Dios. Gracias.